¿Qué heridas pueden causar las ideologías, las filosofías y las religiones? ¿Cómo influyen las divisiones sociales en nuestros pensamientos y nuestros actos? ¿Puede acaso el amor superar todas estas barreras? Tagore nos da su opinión al respecto. Abramos esta puerta. Rabindranath Tagore fue un escritor bengalí que nació y murió en Calcuta entre 1861 y 1941, en la etapa final de la ocupación británica de la India, y con sus novelas, sus poemas, sus obras de teatro y sus canciones, contribuyó activamente al renacimiento cultural de la India, siendo una de las figuras más importantes, junto a Gandhi, de la independencia de este país. Y aunque ambos abogaban por soluciones pacíficas frente al problema inglés, la principal diferencia entre ellos radica en que, mientras Gandhi era un activista político fervientemente aferrado al movimiento nacionalista, Tagore combatía desde un frente más intelectual y artístico, con una visión más mística, espiritual e incluso internacionalista. Tagore, al igual que Gandhi, nació en el seno de una familia acomodada de brahmanes, de la casta alta de los sacerdotes. Sin embargo, no nació en una familia cualquiera, ya que su padre era muy amigo del Raja Ram Roy, con el cual fundó una especie de comunidad religiosa llamada Brahmo Samaj, que pretendía reformar el hinduismo con influencias del monoteísmo cristiano-musulmán. En este contexto, el propio Tagore, con el apoyo financiero de la familia, se fue unos años a estudiar a Londres. Y es un hecho que inicialmente tenía cierta simpatía hacia las enseñanzas occidentales, las cuales le permitieron reexaminar su propia cultura natal, detectar dónde estaban sus imperfecciones y, al fin y al cabo, continuar con la labor reformista de su padre. Pues bien, continuando con la tradición artística de su familia, Tagore se especializó en la elaboración de poemas, relatando la vida del pueblo que veía a su alrededor, y fueron sus primeras traducciones al inglés las que le dieron fama internacional. De hecho, su colección de poemas Gitanjali le valieron el Premio Nobel de Literatura en 1913, convirtiéndose en el primer no europeo en ganar este galardón. Y este creciente prestigio internacional le permitió viajar por el mundo y conocer a grandes intelectuales de la talla de Albert Einstein, Thomas Mann, Herbert George Wells o Juan Ramón Jiménez, que escribió Platero y yo y tradució todas sus obras al español, contactos que le permitieron mejorar su escritura y enriquecer su visión sobre el mundo. Posteriormente, Tagore amplió su abanico artístico, explorando nuevas vías de expresión como el teatro, la música. De hecho, compuso los futuros himnos de la India, Bangladesh, o la pintura. Se pasó los últimos años de su vida pintando cuadros, pero sobre todo la narrativa. Y es de hecho la novela Agora, la más extensa y compleja de sus novelas, la que analizaremos a continuación. Esta obra, escrita en una prosa exquisita, repleta de metáforas y con tintes poéticos, narra el camino de maduración personal y espiritual de su protagonista, Gora, el cual se ve inmerso en los conflictos sociales de su época y de su tierra, los cuales están marcados por las divergencias religiosas, por las ataduras de las tradiciones y por las divisiones sociales. Concretamente, la presencia de los británicos y la filtración progresiva de las ideas modernas de Occidente produjeron una división, una fragmentación de la sociedad bengalí, sobre todo en sus clases altas, que son las que principalmente se analizan en esta novela. Por una parte, tenemos a los que por reacción y defensa contra los ingleses se aferran a la ortodoxia hindú en todos sus aspectos. Defienden a ultranza el sistema de castas y asumen todo el paquete de costumbres heredadas. Mientras que por otro tenemos a los integrantes de la secta del Brahmo Samaj, los cuales promueven un acercamiento hacia los valores occidentales y critican duramente las deficiencias de la cultura hindú, proponiendo en cambio la veneración exclusiva del
del dios del hinduismo Brahma, el dios creador, a semejanza del monoteísmo de los cristianos y los musulmanes. En esta novela llama poderosamente la atención cómo Tagore no utiliza el típico recurso maniqueísta de dividir a los personajes en malos y buenos, lo cual pues permite tener narrativas que enganchen más. Todo lo contrario, sus personajes en Gora son grises, dubitativos y no tienen las cosas claras, lo cual deja reflejar cierta simpatía hacia todas las posturas, desde las más conservadoras y ortodoxas hasta las más liberales, ya que el propio Tagore en su vida, pues en algún momento u otro, enarboló y defendió estas posturas. Gora, el protagonista principal de la novela, es un estudiante que ha acabado su carrera y que en lugar de centrar sus esfuerzos en encontrar trabajo, encarrilar su vida en su aspecto más material, práctico y convencional, se ve atrapado en esa sensación tan característica de la adolescencia, de la juventud, en la cual los jóvenes oyen como una llamada mesiánica y se ven capaces y con las fuerzas suficientes para cambiar el mundo, que junto con la necesidad de pertenecer a un grupo social, se ven tan atraídos por los cantos de sirena de las ideologías y de las religiones. En este caso, Gora abraza a la ortodoxia hindú en todos sus aspectos, tanto externos como internos. Por ejemplo, se deja la típica coletilla distintiva de la casta de los brahmanes, viste el chal y la indumentaria típica bengalí, se baña en el Ganges todos los días para cubrirse del limo sagrado, realiza todos los rituales religiosamente y para mantener su casta y su pureza evita todo contacto con musulmanes y cristianos. Pero por otra parte, esgrime la bandera del nacionalismo contra los ingleses. Y aquí empiezan las primeras grietas en el sistema de creencias de Gora, ya que si fuera estrictamente ortodoxo, se limitaría a defender los intereses de su casta de brahmanes. Sin embargo, la opresión que ve del pueblo en su conjunto lo obligan también a defender a las castas más bajas. De esta manera, Gora se convierte en un enérgico conferenciante, el cual no duda en intrometerse en debates intelectuales, sobre todo contra los integrantes del Brahmo Samaj, y de esta manera va a ir construyendo un ego y un carisma que arrastrarán a otros personajes de la novela, como su amigo Binoy o como a su futura amada, Sucharita, la cual es perteneciente a la casta del Brahmo Samaj. Pero en la propia familia de Gora también existe esta división, ya que mientras su padre cumple todos los ritos hindús a rajatabla, su madre es más laxa y más flexible en estos aspectos, permitiéndose incluso tener una criada cristiana. Pues bien, la novela en sí es un viaje de autoaprendizaje en el cual todo el edificio teórico de ideales construido por Gora se van a ir resquebrajando conforme la realidad le vaya interponiendo obstáculos, paradojas y dilemas morales. Inicialmente, Gora, como hemos comentado, empieza defendiendo férreamente a su pueblo. Y en la novela hay dos casos paradigmáticos de ello. Por una parte tenemos la escena en la cual, de manera arbitraria, la policía inglesa propina una paliza a unos chavales que estaban jugando en la calle. Y Gora se intromete y acaba encarcelado. Pero por solidaridad con su pueblo, no permite que los contactos que pueda tener con el juez inglés le liberen de la cárcel o el dinero que tiene la familia le pueda pagar su rescate, su salida de la cárcel. Y por otra parte, también es representativa la escena en la cual Gora se sube a un barco a vapor en el Ganges, en la cual pues está dividida en dos departamentos. Por una parte, el gallinero, donde están todos los indios aglomerados en condiciones pues infrahumanas, y por otra parte está la parte alta, donde están los ingleses y todos aquellos lacayos, colaboracionistas indios con los ingleses. Y Gora rabia al ver cómo desde la parte de arriba se ríen y se burlan de este compartimento de segunda y tercera clase. Pero no porque el inglés se burle, sino porque el indio colaboracionista se ría cínicamente de la desgracia de su propio pueblo. Pero sin embargo, hay otras escenas a partir de las cuales Gora empieza a cuestionarse
sus fundamentos morales. Por ejemplo, realiza una serie de excursiones al interior de Bengala, concretamente a una población de mayoría musulmana. Ya sabéis que en Bengala la mayoría es de esta religión. En este pueblo los habitantes vivían pacíficamente con sus plantaciones de subsistencia. Sin embargo, llegaron los británicos e impusieron que se plantara índigo, de la cual se saca el tinte azul para la industria textil. Y al menor signo de revuelta y de protesta por parte de la población musulmana, la policía británica realiza una serie de encarcelamientos, de saqueos y de violaciones en la población. Y Gora se ve en la tesitura en la que, a pesar de estar hambriento y sediento, su ortodoxia hindú no le impide beber y comer agua proveniente y compartida con los musulmanes. Y en cambio, se tiene que ir al único hindú del pueblo, el cual es un colaboracionista lacayuno de los ingleses y, por lo que describen, una muy mala persona, lo cual le provoca un conflicto interno de aquellas maneras. Y es en estos paseos por las aldeas del interior, alejado de la ciudad y de los escritos teóricos, cuando Gora empieza a reflexionar y a darse cuenta de las deficiencias que tiene el hinduismo, llegando a las siguientes conclusiones. Dice el narrador: cuanto más observaba su vida, tanto más se percataba de un hecho. Veía que los prejuicios de casta de esta gente eran mucho más fuertes que los de las clases cultas. Todo lo concerniente a la comida, bebida y el roce de las cosas, así como las costumbres sociales de cada casa, hallábanse día y noche bajo la mirada vigilante de la sociedad entera. Gora llegó a la conclusión de que con esta arma de la tradición y de las costumbres, unos hombres chupaban la sangre a los otros, arrojándolos sin misericordia a la indigencia. Gora vio que la sociedad no asiste a un hombre en desgracia, no lo consuela en sus miserias y solo lo carga de castigos y lo humilla, aplastándolo. En la sociedad culta a la cual pertenecía Gora, este hecho no saltaba tanto a la vista, porque ésta formaba un frente unido ante el mundo exterior, cuidando de este modo el bien de todos sus miembros. Gora veía la debilidad de su tierra en toda su desnudez, observando la obtusa mezquindad de la vida en las aldeas, a donde las influencias del exterior tardaban en llegar. En ninguna parte hallaba rastros de aquella religión que, por medio del amor, de la compasión, del autorrespeto y del respeto hacia la humanidad como tal, otorga a todos vigor, vida y dicha. La tradición que solo servía para dividir a los hombres en clases y separar una clase de las otras, proscribiendo hasta el amor, no quería saber nada de los resultados del pensamiento e inquietudes humanas, entorpeciendo cada paso de su marcha con obstáculos. Gora veía claramente en estas aldeas las horribles y perniciosas consecuencias de esta ciega obediencia a las trabas sociales, y se daba cuenta de que esta obediencia iba tan en pugna con el trabajo, la sabiduría, la salud y los principios religiosos de la humanidad, que no pudo engañarse más con la ilusión que él mismo se forjara. Pero aparte del contacto directo con el pueblo, lo que acaba quitándole el velo a Gora es el contacto desde bien inicios de la novela con una familia, la de Paresh Babu, que pertenece al Brahmo Samaj, el cual pues tiene 3 hijas a las cuales están muy adoctrinadas, les obligan a aprenderse poemas ingleses de memoria para recitarlos en casa del juez inglés del distrito, o incluso en sus estanterías están repletas de libros occidentales. Sin embargo, mientras la madre de esta familia es una ferviente devota del Brahmo Samaj, el padre tiene una figura más laxa y tolerante, similar a la propia madre de Gora. Y Gora, con su ejemplo de férrea defensa de sus valores, será esto lo que acabará atrayendo a las hijas de esta familia. Y una de ellas, concretamente Sucharita, acabará enamorándose de él y desafiará directamente a la regla no escrita que impide que integrantes del Brahmo Samaj se puedan casar con hindús ortodoxos y viceversa, siendo el amor lo que permite desatar todas las ligaduras de las tradiciones y las costumbres. Pero al final de la novela acabará cayendo la gota que colmará el vaso de Gora,
Y esto no es un spoiler porque el autor lo hace consciente al lector desde el principio de la novela. Y es que la madre acaba desvelándole que es adoptada, que es hijo, además, de un irlandés que huía de las hordas hindús en la Gran Rebelión de 1857. Y os podéis imaginar cómo esta revelación acaba haciéndole explotar la cabeza ahora, llegando a afirmar lo siguiente. Acaban de decirme que soy un expósito de la época de la rebelión y que mi padre era un irlandés. Los templos de todos los confines de la India tienen hoy para mí sus puertas cerradas. En toda esta tierra no hay hoy para mí un asiento en una mesa hindú. Hoy me siento libre, ya no necesito temer mancharme o perder mi casta. Ya no tengo que mirar al suelo a cada paso que doy para conservar mi pureza. Hasta ahora he tratado de dar toda mi vida por el despertar de la India. A cada paso no encontraba más que obstáculos y trataba con afán de convertir estos obstáculos en objetos de veneración. Y para dar a esta veneración una base sólida, había dejado de lado toda otra actividad, considerando aquella mi tarea primordial. Cuando tropezaba con la verdadera India, siempre retrocedía asustado. Ciego y obstinado, había creído en mi imaginación una India a mi medida, luchando porfiadamente contra todo y contra todos por conservar mi fe en esta ciudadela. Hoy, este fortín que me había construido se desvaneció como un sueño, y de repente me vi libre en medio de una verdad inconmensurable. Todo lo que la India tiene de bueno y de malo, todas sus alegrías y penas, toda su sabiduría y su ignorancia, todo ello, en toda su plenitud, se acercó a mi corazón. Ahora es verdad, tengo el derecho de servir a mi tierra, pues el verdadero campo en el cual hay que luchar por el bienestar de 300 millones de hijos de la India ya no es un engendro de mi fantasía. Es el verdadero campo de acción que se extiende ante mí. Hoy soy un verdadero hijo de la India. Ya no hay en mí lucha entre hindúes, mahometanos y cristianos. Hoy toda casta de la India es mi casta, y la comida de todos es mi comida. Y con esto llegamos al final del análisis de la novela Gora. En un segundo vídeo dejaremos aparte las críticas internas que realiza Tagore sobre la India y pasaremos a abordar su feroz crítica de la civilización occidental a través de su ensayo llamado Nacionalismo. Muchas gracias por vuestra atención, no se olviden de darle a like, suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo.